año se van a ver escándalos, los años anteriores se los he dicho y ha salido. Iglesia, escándalos económicos y sexuales, división interna. Francia, se van a destapar unas ollas, Inglaterra, Países Bajos, Europa, fuertes, en Estados Unidos. Este año se vienen con revelaciones, se van a seguir dando escándalos y destapes de sexuales en el mundo, tanto de la iglesia, escándalos que se van a saber, como de personajes, como líderes religiosos. Ahí vimos lo del Dalai Lama, que es aberrante desde el punto de vista que se vea, y se van a conocer muchos abusos que se han cometido y se han tenido. Del Vaticano se van a saber, yo ya se los había dicho en enero, escándalos, y ha salido a lo largo del año, el Vaticano, escándalos sexuales, económicos, y van a salir unos documentales en estas, ahorita de aquí en adelante, donde van a destapar mucha cosa que hay, porque todavía hay mucha cosa encriptada, guardada, escondida, y se tiene que salir, se tiene que divulgar para que haya cambio en la iglesia. Es que eso así, ocultando las cosas, no hay cambio. Entonces es fundamental que se den esos cambios. Retiro de sacerdotes de la iglesia. Ahorita va a empezar una epidemia, una pandemia, una época donde los sacerdotes se van a empezar a retirar. Desafortunadamente hay que orar mucho por los sacerdotes, no solo de la iglesia romana, sino de varias. Como que llega un momento y dice, yo estoy aburrido, esto no sirve para nada, esto no va para ningún lado, esto no va para ningún Pereira, como decimos acá en Colombia, esto no sirve de nada, yo me retiro. Un resecamiento espiritual, una frustración personal, una situación económica difícil para los sacerdotes, que muchos van a querer decir, yo dejo esta vaina y me dedico a otras cosas. Entonces hay que orar mucho por los sacerdotes. España cuenta por primera vez con una radiografía de una realidad oculta durante décadas, la de la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. El Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso el primer informe oficial que se hace sobre este asunto, y en él se incluye una encuesta que estima que algo más del 1% de la población adulta ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso, o lo que es lo mismo, 445.000 personas. De ellas, 237.000 habrían sido agredidas por religiosos o sacerdotes. El Defensor del Pueblo, Macarena Bartolomé, ha hablado también de hasta qué punto ha colaborado la Iglesia en este informe. Ángel Gabilondo habla de colaboración dispar, dice que algunos obispos les han regañado, por indagar en este asunto les han enviado documentación vacía, pero que otros sí han aportado información. La Iglesia Católica decidió no participar, sí colaborar. El informe destaca que los datos que han enviado tienden a minimizar el fenómeno, a presentarlo como algo marginal. Críticas también a las instituciones públicas, según el informe, en muchos años, en muchas ocasiones miraron para otro lado y no defendieron a los menores. El Defensor del Pueblo propone crear un fondo estatal para el pago de las compensaciones, un fondo estatal para indemnizar a las víctimas. 487 personas han acudido al Defensor del Pueblo para denunciar que fueron víctimas de abusos en la Iglesia cuando eran menores de edad y dar su testimonio. La estimación, según una encuesta del informe, es de 445.000 víctimas en el ámbito religioso, y de ellas unas 240.000 habrían sido agredidas por un sacerdote o religioso. Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa y confidencial revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas. La mayoría de los abusos fueron cometidos entre los años 60 y los 90, buena parte en la escuela, pero también en iglesias, seminarios o internados. La negación o minimización del problema fue la respuesta de la Iglesia a estos abusos, denuncia. También critica la respuesta del Estado. Solo una pequeña parte de los acusados fueron juzgados civilmente y la mayoría fueron mantenidos en sus puestos o trasladados. Según el defensor, la colaboración de la Iglesia ha sido desigual. Nos han contestado, algunos se ve que han abierto algún archivo, han intentado responder. No todos.
Algún obispo nos ha reñido. Pues, bueno, no solo no nos ha contestado, sino que nos ha dicho: ¿qué hacen ustedes enredando con esto? Las víctimas critican que el informe se queda corto. No cuenta con la colaboración de los obispos, no cuenta con ella, con lo cual, bueno, es parcial, es muy mínimo. Es descafeinado porque se limita a tomar constancia del abuso, pero no investigar el encubrimiento, que es lo grave, que es lo que ha permitido que lleguemos a las 200.000, 400.000 víctimas. El informe propone una veintena de recomendaciones, como celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas y crear un fondo estatal para compensaciones. Pero algunas víctimas creen que no tiene que ser el Estado el que se haga cargo. Yo creo que todos estos gastos tienen que correr a cargo de la Iglesia, porque, como te he comentado antes, el ocultamiento sigue presente, no se han puesto nunca del lado de las víctimas. Además, echan en falta una reforma legislativa para evitar que los delitos prescriban. Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio. La Comisión Asesora ha conocido el sentimiento de soledad que han experimentado muchas víctimas cuando han dado el paso de denunciar los hechos y prestar testimonio. Incluso algunas víctimas señalan que han tenido que hacer frente a la negación. Pero es que hay gente que se ha suicidado por estas cosas, gente que no ha recompuesto su vida jamás. Hemos de reconocer que la Iglesia Católica, que es una institución plural y que la Comisión Asesora pudo detectar en ella pues buenas y malas prácticas. No faltaron cautelas y reticencias o voluntad de minimizar el fenómeno para relegarlo a un aspecto marginal. Ahora no es posible hacerlo. La sociedad no lo consentiría. Algún obispo nos ha reñido. Pues, bueno, no solo no nos ha contestado, sino que nos ha dicho: ¿qué hacen ustedes enredando con esto? Y se propone a la vez la creación de un fondo estatal, crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma. A lo largo del informe se reúnen los números de los casos recogidos por la propia Iglesia Católica, no siempre coincidentes entre ellos, los de las diócesis y las de los institutos de vida consagrada por un lado, y que no coincidían con los más globales aportados por la Conferencia Episcopal Española, que a su vez señalaba haberlo recogido de la misma fuente. También se tiene en cuenta la investigación del periódico El País, los datos que ha ido ofreciendo en documentos sucesivos, la cantidad de casos que ha detectado y que indica en su página web. En realidad en España solo se había hecho un estudio, bueno, no digo similar porque era un número distinto de personas encuestadas, tenía otro alcance, pero en 1994, prácticamente hace 30 años, el profesor Félix López pues hizo, encargado por el Gobierno español, precisamente por el Ministerio de Asuntos Sociales, una encuesta que puede servir en algunos parámetros, al menos, para comparar los datos de la reciente con la situación en ese momento en España. También se deduce, en lo que concierne a la prevalencia del abuso sexual, un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Y un 3,36% señalan que este abuso se produjo en el ámbito familiar.
Respecto a la totalidad de la muestra integrada tanto por las personas abusadas como las no abusadas, las tasas de personas que dicen haber sufrido abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso católico es de 0,6% y un 1,13% en el ámbito religioso. Bueno, igual no es complicado, pero perdonen que recuerde que el 0,6% es una cantidad que ustedes pueden calcular de la población mayor de 18 años que dice haber sufrido abuso por un sacerdote o religioso católico. Si decimos el 1,13 en el ámbito religioso es porque la encomienda habla del ámbito religioso. Bueno, y siempre hay un debate sobre hasta dónde alcanza el ámbito, pero aquí está claro que estamos teniendo en cuenta pues, otro tipo de profesorado que hay en un centro, personal que trabaja en el centro o centros religiosos, es decir, contextos que forman parte de ese ámbito. Pero